Estamos en la sesión 10 en esta serie de mensajes sobre la vida de David. Creo que cada vez que compartimos, les digo, tenemos algunas sesiones más, pero nunca sé cuántas sesiones más vamos a tener. Estamos avanzando. Creo que estamos en las últimas sesiones. En realidad, el Señor ya me está hablando de lo que vamos a estar preparando para compartir después de la vida de David. Ya tengo un tema, algunas cosas en mi corazón que estoy empezando a escudriñar y preparar para enseñar en esos tiempos de enseñanzas los domingos en la mañana. Pero hoy estamos en la sesión 10. Vamos a continuar sobre la vida de David. En esta sesión vamos a hablar sobre un principio muy importante. Vamos a estar hablando sobre la adoración extravagante de David. Vamos a estar hablando más sobre su corazón. Y es una de las cosas que aprendes de la vida de David, que él era un verdadero adorador. David adoraba a Dios de una manera extravagante y queremos ser verdaderos adoradores. La palabra nos dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Hay adoradores y verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, si hay algo que podemos también ver en la vida de David, es su corazón, su pasión por adorar al Señor. Y cuando tú estudias, vamos a leer algunos de esos pasajes hoy en la enseñanza, pero les voy a dar varias referencias, y en tu tiempo, si puedes estar leyendo esos pasajes, estudiando Primera de Crónicas 15, estudiando Primera de Crónicas 16. En esos dos capítulos vemos este evento que estábamos viendo en la última sesión, un poco sobre David trayendo el arca a Jerusalén por primera vez. Y quiero animarte a estar estudiando Primera de Crónicas, estar leyendo en tu tiempo Primera de Crónicas 15, Primera de Crónicas 16. Sabes, un buen título para estos capítulos en la palabra de Dios será algo así, sería el manual para la oración y la adoración en los últimos tiempos. Eso sería un buen título para esos dos capítulos en la palabra de Dios. Primera de Crónicas 15 y 16. Una vez más, el manual para la oración y la adoración en los últimos tiempos. Porque esos dos capítulos hablan de algo poderoso. Cuando el arca del pacto entra en Jerusalén por primera vez, no te olvides que la palabra de Dios dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Sabemos que Jesús es el gran rey. David es tipo y sombra del Señor Jesús, pero era un evento histórico, era un evento épico en la historia de Israel, en este momento del arca del pacto entrando en la ciudad. Y cada persona, quiero hablar a tu corazón esta mañana, hablar a mi corazón esta mañana, las personas que están escuchando, porque cada persona que quiere ser un líder de alabanza, cada persona que quiere ser un líder de un grupo de oración, y en realidad todos que quieren preparar el camino para el Señor, como Juan el Bautista, necesitamos prestar atención a esos dos capítulos, porque es uno de los eventos más significantes en toda la historia del pueblo de Israel, en la nación de Israel, que tenía tantos momentos importantes. Este evento del Arca del Pacto entrando en Jerusalén es un momento tan importante en la historia de Israel, en la nación de Israel. Y una de las cualidades más fuertes que muestra que David era un varón conforme al corazón de Dios era su forma de adorar a Dios. Su forma de adorar a Dios era extravagante, era radical, era libre. Y mientras estamos enseñando esta mañana, tenemos que revisar cada uno de nuestros corazones y ver nuestra forma de adorar, porque yo conozco y he experimentado y sé lo que pasa en nuestro corazón cuando entramos en tal vez buenos momentos, entramos un poco de comodidad en nuestra vida. La pasión a veces se empieza a apagar, el amor se enfría a veces en nuestro corazón, este amor que sentimos hacia el Señor Jesús, y es un tiempo para revisar nuestro corazón, nuestra forma de adorar. En ningún momento, hermanos, queremos entrar y tener
esta actitud en nuestro corazón de una pereza espiritual, una flojera espiritual, permitir que el amor se va enfriando. Es tan fácil porque nos podemos distraernos en tantas cosas, buenas cosas muchas veces, pero queremos ver este corazón de David y su forma de adorar, que era radical, era libre, y lo que él estableció aquí en la tierra como reflejo de lo que vemos en el cielo. Entonces David tenía un compromiso extravagante para adorar a Dios de una manera libre, de una manera radical. David tenía un llamado, escuche eso, para facilitar la adoración de Dios en su nación. Todos somos llamados a ser verdaderos adoradores en nuestra vida, pero algunas personas tienen un llamado de facilitar un mover de adoración en la nación donde ellos están. Tal vez, obvio, tienes el llamado de ser un verdadero adorador, pero tal vez estás escuchando y tienes un llamado de facilitar un mover de adoración en la nación donde tú estás. Estoy pensando en ejemplos en mi nación, en los Estados Unidos en este momento. Hay algunas personas que obvio vienen a mi mente en este tiempo de eso, que están haciendo eso como el corazón de David. Están facilitando un mover de adoración en la nación. Muchas veces cuando el gobierno dice que no puedes adorar, que no puedes salir, estoy viendo a valientes salir y personas siendo sanadas, personas siendo bautizados, personas recibiendo al Señor Jesús. Es tiempo de valientes, hermanos. Mientras vienen más presiones por todo lo que está sucediendo, no podemos inclinarnos ante el temor. Tenemos que levantarnos como valientes. Sabemos que David es un ejemplo de un valiente, y vemos eso hoy en día en las naciones. Pero el Señor puede equiparte para cumplir este llamado cuando tú estudias esos 2 capítulos. Entonces quiero animarte a estar estudiando, leyendo Primera de Crónicas 15, Primera de Crónicas 16. Estos capítulos describen cómo David trae el arca del pacto a Jerusalén, y no es solo un evento de adoración. Con este acto David hace algo tremendo. Escúchame bien, él establece una nueva forma para adorarle a Dios que nunca ha sido visto antes. Y vamos a hablar un poco de eso en la enseñanza hoy. No es solo, wow, qué lindo evento de adoración, y traen el arca y están adorando, están cantando con tantos instrumentos. No, tienes que entender que en este acto tan épico, tan histórico, David establece una nueva forma para adorarle a Dios que nunca ha sido visto antes. No es solo un evento de adoración, es un nuevo mover de adoración establecido en aquel lugar. Y hay que entender, hermanos, que hay adoración constante en el cielo. Amén. Entonces tú puedes ver, y les voy a dar referencia, pero puedes estudiar Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 5, pero hay adoración, y nos muestra, nos da una mirada de lo que está sucediendo alrededor del trono de Dios, pero hay adoración constante. Y lo que David hace en estos capítulos, David está reflejando esta misma forma de adoración aquí en la tierra. Jesús nos enseñó algo, nos enseñó a orar. ¿Qué es lo que nos dijo? Una de las cosas: que venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, parte de hacer la voluntad de Dios es adorar a Dios. Entonces David en esos capítulos instituyó un orden para adorar aquí en la tierra, una forma de adorar aquí en la tierra que reflejó la forma de adorar que ya existe en el cielo constantemente. Y está con su corazón de valiente haciendo lo que nosotros debemos tratar de hacer. Está tratando de traer algo del cielo aquí a la tierra. Queremos, y tal vez has escuchado de esta frase, queremos unir el cielo y la tierra. Y la adoración, una vez más, la adoración en el cielo es constante.
Y nuestra adoración aquí en la tierra debe ser constante. Obvio, hay varias revelaciones de este principio que la adoración debe ser constante. Yo creo que significa también que Dios está levantando casas de oración, de adoración en todas las naciones donde sí van a estar adorando 24/7. Obvio, también habla de una actitud en nuestro corazón de estar agradecidos y dar acción de gracias y adorar constantemente en nuestro corazón. Entonces hay varios niveles de revelación de esto, pero está uniendo cielo y tierra y quiere reflejar la adoración que hay en el cielo aquí en la tierra. Entonces obviamente significa que tenemos que caminar con esta actitud de adoración todo el tiempo en nuestro corazón, pero también Dios está levantando lugares actuales donde están levantando 24/7 adoración, oración. Por ejemplo, en mi nación, en los Estados Unidos, yo conozco que hay por lo menos 3 lugares, tal vez hay más, y yo no conozco, pero sé que hay por lo menos 3 lugares donde hay adoración y oración constante, 24/7, que por años es como empiezas la reunión en la iglesia. Y nunca terminó, y nunca terminó. Sigues y sigues y sigues 15 años, 20 años. Entonces, Dios está haciendo eso en todas las naciones. Otras naciones tienen eso también. Entonces, es importante porque quieres saber lo que Dios piensa con respecto a cómo debes adorar. Y Dios está restaurando ese tipo de adoración aquí en la tierra. El tipo de adoración que David instituyó. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16 y 15 nos dan muchos de esos detalles sobre este evento. Lo que mencioné de David trayendo el arca del pacto a Jerusalén por primera vez. Nos da en esos capítulos. Nos da más detalles sobre este orden de adoración que David estableció. Nos muestra cómo podemos facilitar este orden de adoración en una nación y una generación. Y quiero animarte, si estás en este tiempo levantando altares de adoración y oración en tu casa, no te detengas. Tienes que seguir haciéndolo en cada lugar. Dios está encendiendo estas luces. Creo que es algo que empezó a hacer más en el año pasado, en 2020, en meternos nuevamente en nuestros hogares con más tiempo. Empezamos a entender la importancia de levantar altares de oración y adoración en nuestras casas, y no podemos detenernos, aún debemos hacerlo más y más. Y quiero animarte, tú que estás adorando en tu casa, cantando en tu casa, orando en tu casa, estás participando también en este mover de este orden, de esta forma de adorar en tu nación, en tu generación. David servía a su generación en la voluntad del Señor y queremos hacerlo también, pero son principios claves para las personas que son adoradores y son intercesores. Y una vez más, todos tenemos el llamado de ser verdaderos adoradores, todos tenemos el llamado de ser verdaderos intercesores, todos tenemos el llamado de preparar el camino para el Señor Jesús, como Juan el Bautista, preparar el camino con un mensaje de arrepentimiento, de señalar al Señor Jesús lo que Él va a hacer. Y vemos eso en la vida de David. David hizo un voto, un compromiso delante de Dios, diciendo algo. Y ese es el corazón de David que estamos tratando de captar en estas enseñanzas, porque obvio tenía sus falencias, tenía sus debilidades. La Biblia es muy clara. David tenía sus problemas, pero también era un verdadero adorador y alguien que hizo un compromiso que no iba a descansar hasta que la gloria de Dios sea manifiesta en su generación. Entonces eso debe ser nuestra actitud también, hermanos, de no descansar hasta que la gloria de Dios llene toda la tierra, hasta que el conocimiento de Dios llene toda la tierra. Es un voto que cambió el curso de la historia del mundo, y Dios está levantando nuevamente en este tiempo una generación que tiene este mismo anhelo, el anhelo de ver la gloria de Dios manifiesta en la tierra, la presencia y el poder de Dios manifestarse en su generación. Y esa es una buena pregunta, ¿no? Te pregunto hoy, ¿quieres ver la gloria de Dios manifestarse en tu familia, en tu vida? Todos, creo. ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestarse en la ciudad donde tú estás, en tu nación, en tu generación?
Y es otra pregunta, ¿no? Con el propósito de escudriñar nuestro corazón para ver si se trata solo de nosotros y nuestras necesidades. Estaba escuchando también otra enseñanza esta mañana, que cuán fácil, hermanos, recibe esta palabra, cuán fácil podemos usar a Dios para obtener lo que nosotros queremos. Pero no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios, el poder de Dios llenando la tierra. ¿Cuántas personas usan a Dios para llegar a una meta y después dejan a Dios? Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y entender que Jesús es la meta. Jesús es nuestra recompensa. ¿Cuántas personas reciben la promesa y usaban a Dios para recibir la promesa, y una vez que están caminando en la promesa, echan a un lado a nuestro Dios? Entonces Él es la promesa, Él es la recompensa. Entonces es una forma poderosa para adorar al Señor Jesús, y vemos eso en el corazón de David. No estamos hablando, hermanos, de un grupo de personas que simplemente le gusta la música un poco. Estamos hablando de un grupo de verdad, una generación de verdad que quiere ver a Dios intervenir para cambiar toda una generación. Compasión levantándose en medio de las tinieblas. Entonces no te asustes, no tengas miedo cuando ves que las tinieblas parece que te están llenando más la tierra, hay más pecado, hay más, estamos viendo la realidad del corazón del hombre y hay más oscuridad, hermanos. Es cuando la luz de Jesús va a brillar más fuerte. Sigue orando en tu casa, sigue adorando con tu familia, sigue estudiando, lucha para leer y estudiar la palabra de Dios constantemente. Yo tengo que hacerlo también. Yo tengo estas mismas cosas en mi vida, las mismas distracciones tal vez que tú tienes, las mismas preocupaciones que tú tienes, las mismas buenas cosas que tenemos que hacer todos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero tenemos que luchar para seguir reconciliándonos con Dios, reconectándonos con Dios constantemente, aunque pasamos por tiempos de desierto, de sequedad, y yo he pasado por esos tiempos en mi vida también, y tenemos que seguir adelante levantándonos. Pero es un anhelo, tienes una pasión para ver a Dios intervenir y cambiar toda tu generación. Déjame leerte este pasaje en Hechos. Toma nota de esa referencia, pero Hechos 13:36. Eso habla de David. Mencioné eso, pero quiero darles la referencia. Hechos 13:36. La palabra de Dios dice: porque a la verdad David, y escuche esta frase, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Qué poderosa frase, qué poderoso testimonio. Si tú puedes tener un solo testimonio, si yo puedo tener un solo testimonio, ¿qué tal este testimonio? De que tú has servido a tu propia generación, pero esa es la frase, es la parte clave, según la voluntad de Dios. No según tu propia voluntad, no como tú querías, pero tú has servido a tu generación según la voluntad de Dios. Necesitas ver y conocer el corazón de David. Déjame darles algunas otras referencias, uno de los pasajes más famosos, Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, tal vez conoces este pasaje, pero David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Déjenme darles otra referencia. Primera de Crónicas 29, los primeros 2 versículos, porque David está hablando aquí del templo. Escucha esos versículos. Primera de Crónicas 29, 2 y 3 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios. Dice: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para la madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto,
por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado. Obvio, un lugar físico que David estaba preparando. Sabemos también que nuestro Dios es mucho más grande que un lugar físico que habita donde en nuestro corazón. Nosotros somos el templo que tú estás edificando para Dios es tu corazón, el lugar que tú estás preparando. Recuerdas que la palabra de Dios dice, el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene lugar donde recostar su cabeza, está buscando un lugar donde Él puede reposar, donde Él puede descansar, y hermano, es tu corazón, es mi corazón. Entonces cada día tenemos que levantarnos y decir, estoy preparando lugar para Él aquí. He preparado un lugar para Él ayer, voy a preparar un lugar para Él mañana. Cada día tenemos que preparar lugar, y eso es leyendo la Biblia, orando, ayunando, intercediendo, adorando. Entonces David está hablando de templo en lo natural, pero está hablando también de adoradores, intercesores, día y noche constantemente delante del trono de Dios. Está hablando del arca del pacto de la gloria de Dios que estará presente en Jerusalén en los días después. Otra referencia, Primera de Crónicas 22:14. 22:14, miren lo que dice: he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Y David habla de las cosas que él ha preparado con grandes esfuerzos. Esa es la otra parte, no es algo fácil preparar un lugar en tu corazón para que Jesús habite constantemente. Hay preocupaciones, hay problemas, hay buenos momentos, hay malos momentos, hay dificultades, hay presión, hay adversidad, hay bendición, todas las cosas, distracciones que pueden entrar en nuestro corazón con grandes esfuerzos. No viene fácilmente, o todos estaríamos haciéndolo, y eso porque es tan fácil para nosotros caer en la trampa de un cristianismo que es cómodo, un cristianismo donde no tenemos que realmente confiar mucho en el Señor cada día, pero es con grandes esfuerzos que tenemos que preparar esta casa en nuestro corazón para Dios. Entonces es un reflejo de la generación que tendrá un corazón como David. Entonces, esa es la pregunta. ¿Quieres ser una generación como David? ¿Quieres tener un corazón que arde por el Señor, con pasión por la presencia de Dios como David? Hermanos, no es algo casual. Hay un compromiso serio de parte de la generación de crear una morada y una habitación para la gloria de Dios en su corazón. Y es esta misma actitud que tiene David. No puedo descansar hasta que vea que Jesús reciba la gloria y la honra que Él merece. Puedes tal vez levantar tus manos donde tú estás. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios llene la habitación donde tú estás en este momento. Si estás en tu casa, en un escritorio, tal vez en tu cama todavía, no sé. Pero que el Espíritu Santo te llene en este momento. Levanta tus manos y repite ese conmigo. No puedo descansar. No puedo descansar hasta que vea que Jesús recibe la gloria y la honra que Él merece en todas las naciones del mundo, empezando con nuestra propia nación. Empieza con la nación donde tú estás y dices: Señor, no puedo descansar hasta que vea que tu gloria llene mi nación, el lugar donde tú estás. Entonces, también 1 de Crónicas 28. Quiero leer el versículo 19, 1 de Crónicas 28, 19. Déjame llegar a este versículo aquí para leerles lo que dice este pasaje. Como David dice, todas estas cosas, hablando de construir el templo, ¿no? Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David describe cómo él recibió dirección y revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para desarrollar los planos y el diseño para la casa de Dios, la morada de Dios.
Y una vez más, David es un tipo y sombra del Señor Jesús. Entonces, hermanos, Jesús ya te ha dado los planos. Jesús ya nos ha dado los planos, la dirección. Ya nos ha mostrado el camino. Solo tenemos que leer la palabra, seguir las instrucciones para crear una morada en nuestro corazón para la presencia y la gloria de Dios. David recibió de parte del Espíritu Santo de cómo el templo tenía que funcionar. Es más, él recibió una visión para mostrar cómo los ministerios deberían funcionar dentro del templo. Y recibió todo eso de la mano de Dios. Dice, me hizo entender todas las obras del diseño. La mano de Dios estaba sobre él para describir cómo el ministerio de los músicos y de los cantantes deberían funcionar, para describir cómo el templo debería ser diseñado, para describir cómo deberían ofrecer los sacrificios. Una vez más, toma nota también, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, nos da una imagen de adoración, que la adoración constante que hay alrededor del trono de Dios. El apóstol Juan vio una adoración constante en el cielo, alrededor del trono de Dios. Él vio que había adoración en el centro del trono de Dios. ¡Qué tremendo! Que David recibió la visión de una adoración continua día y noche y quiso establecer este diseño aquí en la tierra. Una vez más, es el corazón que anhelo que anhela y que yo anhelo tener, y que dice, quiero traer lo que hay en el cielo aquí a la tierra. Y yo sé que hay adoración constante en el cielo y quiero traer eso a mi corazón, establecer eso en mi corazón aquí en la tierra. Obvio, David entendió el aspecto musical. Él entendió que Dios tenía que estar en el centro de todo. Y hermanos, queremos ser voces en nuestra generación. Dios está buscando hombres y mujeres con el corazón de David que quieren también facilitar la adoración en su generación. Una generación de hombres y mujeres que están de acuerdo con lo que el Espíritu Santo está haciendo en su generación. David quería esta realidad en su generación, quería esta realidad en la ciudad de Jerusalén, y él, como vamos a leer en un momento en esos capítulos, puedes estudiarlo, pero él puso músicos, puso cantantes delante de la presencia de Dios, y eso era completamente nuevo en aquel tiempo. Tener músicos y cantantes delante del trono de Dios constantemente, en una manera organizada e intencional también. Hermanos, David lo hizo por primera vez bajo la dirección del Espíritu Santo, y era algo radical. Era algo radical. Y seguro que las personas que estaban con David estaban pensando, David, ¿dónde recibiste todas estas instrucciones de hacer lo que hiciste? Hermanos, les voy a dar una referencia, pero David tenía... ¿Estás listo? ¿Estás lista? 4,000 músicos establecidos en su equipo. 4,288 cantantes. Miren lo que la palabra dice. Primera de Crónicas 25:7. Primera de Crónicas 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288 cantantes. Versículo 5 en Primera de Crónicas 23. Escuche eso. Primera de Crónicas 23, versículo 5. Dice, además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. 4,000 porteros, 4,000 alabando al Señor con instrumentos. Y qué hermoso cuando podemos reunirnos como multitudes, como miles, para adorar al Señor, para que no te olvides, tu voz es tu instrumento también, ¿no? Entonces, no quería solo un grupito de alabanza, quería 4,000. Quería una sinfonía tocando delante de la presencia de Dios 24/7. Pienso en momentos cuando yo he estado
Bueno, antes de todo lo que pasó el año pasado con la pandemia, en momentos de estar en multitudes y adorando juntos a una sola voz, qué tremendo el impacto. Y esa es una pequeña imagen de lo que hay en el cielo. Creo que en nuestra mente humana ni podemos entender la adoración que está sucediendo constantemente en el cielo. Pero para tener el corazón de David, tienes que tener este anhelo. Yo quiero traer lo que hay en el cielo, yo quiero traer eso a la tierra. Yo quiero unir cielo y tierra. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces queremos unir el cielo y la tierra. Entonces, qué tremendo, hermanos, que eso sucedió hace 3000 años atrás. Y les digo otra cosa, si hay 4000, lo que David estableció por primera vez, si eso pasó bajo el antiguo pacto, ¿qué podemos esperar, hermanos, del nuevo pacto? Lo que Dios tiene. ¿Qué podemos esperar de la generación cuando el Señor Jesús regresa a la tierra? Tienes que imaginar y anhelar ver un mover de adoración en los últimos tiempos que refleje este modelo de David. Pero que lo lleva a un nivel aún más alto, porque será un mover en todas las naciones de la tierra. Una vez más, será un mover de adoración en todas las naciones de la tierra. Hay valientes, hermanos. Estoy pensando en personas específicas que yo sé que son como David en este tiempo, en esta generación, que Dios los está levantando. Y no importa, si el gobierno dice no puede reunirse, no puede adorar, no tienen temor, se están levantando, reciben todas las críticas de las personas, hermanos, que los dicen, pero ¿cómo puedes reunirte en este tiempo? Estás esparciendo este virus y todas estas cosas, pero veo valientes sin temor levantarse y en esos mismos grupos donde están diciendo a otras personas, pero ¿cómo puedes hacer eso? Criticando, estás esparciendo un virus, personas están siendo sanadas, hermanos, personas están recibiendo al Señor Jesús, personas están siendo bautizados en estos mismos eventos y lo que el Señor está haciendo. Entonces será un mover en todas las naciones. Entonces, no es solo una visión que era para David. David entendió que Dios le dio el mandato para hacerlo y entendió que también era un mandato para todos los reyes de Israel. No era algo pasajero. Para Dios, David tenía la responsabilidad de poder comunicar esta visión a todos los reyes de Israel que vendrían después de él. Era algo que Dios quiso establecer, pero era para todo el tiempo, era para todos los reyes. Y cuando tú estudias los reyes de Israel, sabes que algunos de los reyes caminaban con Dios, algunos otros no caminaban con Dios. Quiero darles algunas referencias de algunos de los reyes. Toma nota de esta referencia, pero algunos de los reyes después de David que entendían este mismo mandato que David estableció. En primer lugar, toma nota, segunda de Crónicas 29-25, el rey Ezequías. Y eso, hermanos, sucedió unos 300 años después de David. El rey Ezequías, segunda de Crónicas 29-25, escuche la palabra, dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandato de David. Mire eso, conforme al mandato de David. Y entonces 300 años después de David, el rey Ezequías hizo lo mismo. No solo es un récord de un ministerio de música en Jerusalén. Hay algo mucho más grande, hermanos, que está sucediendo aquí. Eso era un mandato de largo plazo. Establecer una forma de adorar que era para todos los reyes de Israel a través de las generaciones. Y el Espíritu Santo una vez más está enfatizando ahora esta misma forma de adoración extravagante, libre, radical en todas las naciones de la tierra. Cada ciudad, cada nación
Tal vez tendrá una expresión diferente de adoración, pero será adoración para el Señor Jesús. Han habido ciertos grupos, hermanos, en los 2000 años de la historia de la iglesia que han abrazado esta revelación que les estoy diciendo hoy. Y sé que veremos que más y más personas en todas las naciones que van a involucrarse en esta forma de adoración extravagante. Empieza en tu propia casa. Empieza orando en tu propia casa, levantando un altar de oración, un altar de adoración. Yo sé que no es fácil tampoco. Yo tengo las mismas distracciones, las mismas preocupaciones que tal vez tú tienes. Pero tenemos que luchar para convertir nuestro hogar en un lugar, en un altar de adoración en todas las naciones, para todas las naciones. En 2 de Crónicas 8:14, mira lo que Salomón hizo, hijo de David. 2 de Crónicas 8:14 dice: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros. Pero sabemos que Israel se alejó de Dios muchas veces, pero también, como nosotros nos hemos alejado de Dios tal vez muchas veces, pero también es importante anotar, y las referencias que quiero darte también esta mañana, que también es importante notar que habían 7 periodos de tiempo cuando las personas volvieron al Señor. En la historia de Israel, volvieron al Señor y recibieron una visión nueva para esta revelación de una adoración continua, de una adoración extravagante. 7 temporadas entre David y Jesús, un periodo de básicamente 1000 años entre David y Jesús. 7 temporadas de renovación y restauración de esta visión en 1000 años. 7 temporadas, ¿no? Entonces lo interesante es que cada una de estas temporadas, los líderes en aquel tiempo estableció nuevamente el orden de adoración que David estableció. No fue un accidente, porque hubo un mandato, no solo para el tiempo de David, pero para todos los reyes que vendrían después de David. Solo algunos reyes no han entendido, pero habían ciertos reyes que tenían el mismo corazón, empezando con Salomón. También toma nota de esas otras referencias. Josafat, toma nota si puedes. 2 de Crónicas 20, 19 a 28. Tú puedes leer esos versículos en tu tiempo. 2 de Crónicas 20, 19 a 28. Josafat. Joaida. 2 de Crónicas 23, 18. Hemos leído de Ezequías. 2 de Crónicas 29, 25 a 27. Ezequías. Josías también, otro rey que estableció nuevamente esos principios. Josías encontramos en 2 de Crónicas 35, 3 a 15. Zorobabel también. Esdras 3, 10 a 11. Nehemías y Esdras en Nehemías 12. Escuche eso. Nehemías 12, 24. Y dice: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias. Es Nehemías 12, 24. Conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Esdras, Nehemías, reconstruyendo el muro. Ellos entendían que hubo un patrón. Cada uno de esos varones, ¿sabes lo que eran? Eran reformadores espirituales. Cada uno de esos reyes que tenían el mismo corazón como David eran reformadores espirituales, trayendo avivamiento nuevamente al pueblo de Israel. Y Dios está levantando, hermanos, una generación ahora de reformadores espirituales que harán lo mismo en su nación y en las naciones. Un entendimiento de alabanza y adoración. Precursores como Juan el Bautista, trayendo mensajes a su generación, preparando el camino para el Señor Jesús. Y es muy importante en todo este estudio hoy entender también, y voy a mencionar eso un poco, el rol de los levitas. Los levitas, ellos tenían el llamado y la responsabilidad de adorar delante del trono de Dios. Tal vez estás pensando, ¿quiénes son los levitas? Tal vez ya sabes algo de ellos, de dónde vienen. No te olvides que había 12 tribus en Israel. En realidad habían 13 tribus porque José recibió 2 tribus por sus 2 hijos, Efraín y Manasés.
Pero los levitas son descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Los levitas servían como asistentes a los sacerdotes. Moisés y Aarón también eran descendientes de Leví. Quiero anotar eso, aclarar eso. Los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, pero habían muchos levitas también que no eran descendientes de Aarón, y esos levitas asistían a los sacerdotes con el trabajo en el tabernáculo, ministraban al Señor en el tabernáculo con música y con canciones. Entonces hacían un papel muy importante respecto a la adoración en el templo, en el tabernáculo. Obvio, hoy en día no tienes que ser de una tribu en particular. Hay varones y mujeres bajo el nuevo pacto en todas las naciones que tienen un llamado sobre su vida de ministrar al Señor como levitas. Vamos a Primera de Crónicas 15. Quiero leer algunos de esos versículos en la enseñanza esta mañana. Primera de Crónicas 15. Y hemos hablado sobre un poco del contexto de este evento, David trayendo el arca a Jerusalén. Pero ahora queremos leer el pasaje y mirar con más detalle todo lo que sucede. Hay que tomar tu tiempo, una vez más, leyendo esos dos capítulos, Primera de Crónicas 15 y Primera de Crónicas 16. Pero hay que entender que es uno de los días más importantes y significantes en la historia del pueblo de Israel. No solamente tienes el arca del pacto llegando a Jerusalén, la ciudad del rey, por primera vez, un nuevo orden de alabanza y adoración está siendo establecido también. David tomó la decisión, como debemos tomar nosotros, de no descansar hasta ver el cumplimiento de esta promesa. La promesa de establecer el arca del pacto en Jerusalén y la promesa de establecer un nuevo mover de alabanza y adoración. Mira el primer versículo. Primera de Crónicas 15. Leemos los primeros 3 versículos. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Primera de Crónicas 15, versículo 1. Subraya esta frase si puedes en tu Biblia. David arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Él ha aprendido la lección. Si ustedes se acuerdan, la primera vez se equivocaron y estaban llevando el arca sobre un carro nuevo, llevado por bueyes, y Dios tenía que traer un juicio, una corrección. Ahora David ha estudiado y esta vez él sabe que solo los levitas deberían llevar el arca sobre sus hombros. Y dice, porque a ellos ha elegido a Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Antes de traer el arca a un lugar, hay que preparar y arreglar el lugar. Antes de entrar en un lugar, antes de entrar en una casa, tienes que arreglar y preparar la casa, si hay algo que tienes que arreglar para que tú puedas habitar en aquel lugar. Es lo mismo con la presencia de Dios y el lugar es tu corazón, es mi corazón. Tenemos que arreglar este lugar, preparar este lugar para que la presencia de Dios, santificar este lugar a través del lavamiento de agua por la palabra, para que la presencia de Dios habite en nuestras vidas. Él arregló el lugar. Entonces hay una revelación natural, hay una revelación espiritual, hablando de nuestro propio corazón, de cómo podemos preparar una habitación en nuestro corazón para el arca, para la presencia manifiesta de Dios. David aprendió la forma correcta, una vez más, para llevar el arca. Está obedeciendo la palabra de Dios ahora, llevando el arca sobre los hombros de los levitas. Para tener un corazón como David, tenemos que aprender que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tiene que ser a su manera. David quiso, déjame decirlo otra vez porque yo necesito esta palabra hoy. No podemos hacer. Esa era la equivocación, el error de David en traer el arca la primera vez. Hermano, con la situación y circunstancia en la cual tú estás esta mañana, tenemos que entender este principio. No podemos hacer las cosas, podemos intentar, pero no vamos a tener éxito haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que orar, involucrarle a Dios en nuestra vida y hacer las cosas
a su manera, no a nuestra manera. David quiso establecer una forma de adorar aquí en la tierra que refleje una vez más la adoración en el cielo. Y Dios quiere establecer una adoración continua día y noche en cada nación, lengua y tribu en la tierra y también en nuestro corazón. Una actitud de adoración 24/7, tiempo completo. Pero hay un tiempo de preparación. Tenemos que arreglar el lugar. Eso es lo que pasa a través de santificación en la palabra. Estamos constantemente arreglando el lugar en nuestro corazón para que más del peso de la gloria de Dios pueda habitar en nuestro corazón. Pero hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de arreglar el lugar. Tenemos que levantar la tienda, preparar un lugar donde la presencia manifiesta de Dios pueda morar. Y hay un aspecto práctico, hay logística, hay que organizarse para facilitar un tiempo de adoración constante día y noche. Yo pienso en los ministerios en mi propia nación. Y recibo muchos de esos varones y mujeres de la casa de oración en Kansas City. También aquí en Atlanta, en una casa de oración. Pero la logística de organizarse día y noche no es algo pequeño, es algo fuerte, pero también una manera bíblica para hacer todo eso es llevando el arca sobre los hombros de los levitas. Hemos visto que se han equivocado la primera vez, pero David dice, esta vez vamos a hacer lo que Dios quiere, a su manera, no a nuestra manera. No vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y siempre tienes que tener cuidado para hacer las cosas como Dios quiere hacer las cosas. No hacer las cosas como nosotros queremos hacerlo. Y solo esperar que Dios venga para bendecirnos en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces en vez de orar, en vez de preguntarle a Dios, en vez de involucrarle en mi vida, yo solamente hacía lo que yo quería? Y confiando, yo sé que tú me vas a venir y bendecirme, Dios, porque es lo que dice tu palabra, me vas a bendecir, me vas a ayudar. Pero muchas veces caemos en esta trampa de hacer lo que nosotros queremos y asumiendo que Dios va a venir para bendecirnos cuando Él no nos ha dado la dirección de hacer eso en nuestras vidas. Amén. Entonces, en el versículo 4, aquí en 1 de Crónicas 15, mira lo que dice el versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Entonces, es una cosa preparar la tienda para el arca y todo lo que va a pasar dentro de la tienda, pero también tienes que movilizar toda la nación. Y dice, congregó, no toda la nación en aquel lugar. Tienes que levantar un equipo de trabajo. Y requiere bastante planificación, esfuerzo, finanzas. Puedes seguir leyendo aquí en 1 de Crónicas 15, versículos 11 a 15. Pero habla de cómo los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Dios llama a los líderes a santificarse para traer el arca. Necesitas ser santificado para traer el arca sobre tus hombros. No es suficiente simplemente amar la música. No es simplemente amar el avivamiento o amar tener una buena reunión en la iglesia. Tienes que amar el proceso de santificación en tu vida y preparar tu corazón. Tienes que limpiar tu vida, tienes que limpiar tu corazón para portar el arca en tu vida. En 2 de Timoteo 2:21, escucha esta referencia. 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. David entendió, necesito ser consagrado, necesitamos ser consagrados. Tienes que permitir que la palabra de Dios limpie tu corazón. ¿Cómo vamos a hacerlo si no estamos leyendo, estudiando la palabra de Dios constantemente? Entonces, ellos entrenaron a los músicos. También lee lo que sucede en 1 de Crónicas 15, los primeros 4 versículos. Pero 1 de Crónicas 16, los primeros 4 versículos. Esos 2 capítulos en realidad, les animo. No estamos viendo versículo por versículo hoy, pero lee 1 de Crónicas 15 y 16. David les da una instrucción. Necesitas cantar también canciones que hacen algunas cosas, que recuerden todo lo que Dios hizo.
canciones que alaban a Dios y también canciones que dan gracias a nuestro Dios. Tienes el propósito de estar estableciendo eso en el corazón de ellos, como nosotros debemos entender. Tenemos el propósito de magnificar el nombre de Jesús en nuestra generación. Y David está reflejando en la tierra una imagen de adoración que él vio con ojos espirituales en el cielo. Y es algo constantemente. Él escribe un salmos también. Y es un ministerio de tiempo completo. Déjame terminar con este versículo. Toma nota de este último versículo, este último pasaje para la enseñanza hoy. Amós 9:11. Amós 9:11. Hemos hablado mucho sobre este orden y nuevo mover de adoración que David estableció. Y no te olvides, reflejando la adoración en la tierra. Pero terminamos leyendo Amós 9:11 esta mañana. Y dice, en aquel día, está hablando de la restauración de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El Señor prometió levantar el tabernáculo caído de David y es más que solo intercesión y adoración. Hermanos, estamos en una temporada cuando Dios está levantando el gobierno de su Hijo Jesús en toda la tierra. Cuando tú ves lo que está pasando en cualquier gobierno humano, no importa la nación donde tú estás, no puedes olvidar este asunto, este punto de que veo este gobierno de hombre, pero yo sé que mi Dios está levantando el gobierno de Jesús en toda la tierra. Hay un gobierno mejor. Hay algo más grande, hay principios que Dios quiere traer aquí a la tierra. Todo lo que sucede con los gobiernos del hombre en lo natural, ¿sabes lo que está sucediendo? Y yo lo veo de esta manera. Puedes tener un gobierno que te guste en tu nación o tal vez no te guste o no estás feliz con el presidente que tienes o estás feliz con el presidente que tienes. Pero te digo, todo lo que está sucediendo en las naciones en lo natural nos está ayudando a entender que el gobierno de Jesús es mucho más grande, es mucho más poderoso que cualquier otro gobierno. Por eso oramos, venga tu reino, Jesús. Entonces, queremos que los principios del gobierno de Jesús, la constitución de su reino, el sermón del monte, queremos que este gobierno llene cada corazón, cada hogar, cada barrio, cada ciudad, cada nación y empieza con nosotros, empieza con nuestro corazón. Entonces, déjame terminar simplemente orando hoy. Señor Jesús, levanta varones y mujeres con el corazón de David. Señor Jesús, levanta varones y mujeres en cada nación que tiene este deseo de levantar el tabernáculo caído de David en las naciones. Levanta altares de oración y adoración en los hogares y en las casas. Que empiece con nosotros, Señor. ¿Cómo vamos a poder cambiar nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación, si no estamos permitiendo que tú nos cambies por dentro, Señor Jesús? Entonces, empieza con nosotros. Empieza con nosotros. Gracias, Jesús, por esta enseñanza hoy sobre la alabanza extravagante, libre, radical de David, este mover que Él estableció aquí en la tierra. Nosotros queremos participar en eso, Señor. Queremos unir el cielo y la tierra. Queremos traer la adoración que hay en el cielo aquí en la tierra. Y tus principios, tu gobierno. Queremos ser hombres y mujeres conformes a tu corazón. Gracias por este aspecto más que hemos visto en el corazón de David. Ayúdanos, Señor Jesús, de caminar en esos principios tan importantes en nuestra vida. Yo oro por mis hermanos que están conectados en este momento de varias naciones, las personas que van a escuchar tal vez esta enseñanza después. En todas las naciones queremos levantar el tabernáculo caído de David. Queremos crear una morada para ti en cada nación, en cada ciudad, Señor Jesús. Gracias por este precioso principio. Oro por mis hermanos para que toques cada uno de nuestros corazones, Espíritu Santo, para que abras nuestros ojos, para que tengamos este corazón de David en la alabanza y la adoración. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.